Dios les bendiga esta mañana, hermanos. Gracias, pastor, por darnos la oportunidad de poder compartir esta mañana con ustedes. Mi nombre es Ademir López y somos misioneros aprobados para ir a Costa de Marfil, en África Occidental. Costa de Marfil, algunas personas lo identifican por Didier Drogba, que es un jugador ¿verdad?, que estuvo en el Chelsea. Y decía un pastor, la semana pasada estuvimos en Morazán, el domingo pasado estuvimos en Morazán, y él dijo algo que me llamó la atención a mí muchísimo. Y él dice: ya no nos vamos a acordar de ahora en adelante de Costa de Marfil por Didier Drogba, nos vamos a acordar por Ademir López, amén, que ellos están allá. Entonces, y me llamó la atención, ¿verdad?, porque de alguna manera nosotros vamos con la misión de poder predicar el Evangelio en el norte. Me acompaña esta mañana mi esposa, Xiomara. Le voy a pedir que se ponga de pie para que la conozcan. Mi hija Elizabeth, de 15 años, y los dos niños, uno de 4 y el otro de 2, Willy de 4 y Anthony de 2. Estamos realmente emocionados con la oportunidad que Dios nos está dando de poder ir a este país que necesita oír el Evangelio de Cristo. Amén. Hay una zona enorme, les voy a hablar más adelante de las necesidades que hay en este país, pero para que usted tenga una idea, ellos han estado en guerra en el norte durante 12 años, similar a la guerra que nosotros tuvimos acá 12 años. Allá ha sido una guerra más religiosa y étnica que política, pero han sido 12 años de guerra. Entonces los musulmanes vecinos se han apoderado del norte durante 12 años, ha habido guerra, y el Islam ha crecido y ha sido lo único que se ha escuchado. El Evangelio ha tenido las puertas cerradas, pero gloria a Dios, Dios al final siempre va a sacar, ¿verdad?, ventaja. Ahora, después de 12 años, se han abierto las puertas para predicar en cualquier parte. Amén. En las escuelas, al aire libre, en campañas, como sea. Entonces el gobierno ha dado prácticamente luz verde para poder predicar una vez más el Evangelio, y la necesidad es enorme. El norte de Costa de Marfil es como el tamaño de Guatemala, Belice, El Salvador y parte de Honduras. Eso sería el norte del país, solo la parte del norte. Entonces es grandísimo. Esta mañana quiero introducir la palabra del Señor. Quiero hablar sobre la compasión por todas las naciones. ¿Cuántos quieren tener compasión por todas las naciones? La compasión es más allá de la lástima, y ustedes lo saben. Lástima, uno puede tener lástima por algo, pero compasión es diferente. Hace bastantes años, estaba en el campamento de Castillo del Rey, en el lado de Coatepeque, y el hermano Donald Triplett estaba en un ayuno de 40 días. Y como a los 30 y algo días de ayuno, hermanos, ayuno completo, sin comer nada, solo beber agua, él por su edad había sentido ya la presión de no comer, y la meta era llegar a los 40 días. Creo que es como su tercer ayuno de 40 días en su vida. Y había estado mal ya de salud, ¿verdad? La presión se le había alterado, y bueno, había una serie de situaciones por no comer 30 días. Entonces estábamos platicando cerca de la casa Ohio, que le llaman ellos, y estaba ahí muy débil, había estado con médicos que lo estaban aconsejando y teniéndolo ahí. Cuando estábamos ahí, abajo así, hay una piscina, pero a la orilla de la piscina, en la parte alta, hay unas como maguey, no sé, unas como piñas, como las piñas que hay en el cerco, pero que tienen una punta al final, así, es una cantidad de puntas, de espinas, así al final, y son bien peligrosas. Y él estaba ahí, parado, platicando conmigo acerca de lo que estábamos haciendo en una iglesia, cuando de repente uno de sus nietos venía corriendo hacia abajo, pero con toda la fuerza. Iba corriendo, iba justo en la dirección de esas espinas. Si el niño se iba a detener ahí, se iba a matar prácticamente, porque iba a quedar ahí, ¿verdad?, clavado con las espinas. Entonces él, hermano, a pesar de que estaba enfermo y en su día 30 de ayuno, de momento, hermano, cuando yo vi que el niño pasó y dijo, mi nieto, salió corriendo y lo logró agarrar, lo logró detener y regresó. Y me dice, tuve un brote de adrenalina. Yo no podría hacer eso, apenas estoy caminando. Pero él no podía, al ver a mi nieto que se iba a morir,
hubo un brote de adrenalina por salvar. Esa es la compasión. Esa es la manera como hay algo dentro de nosotros que nos va a mover hacia la necesidad y vamos a alcanzar al que está a punto de morir. El proverbio dice: salva a los que están en peligro de muerte. ¿Cuántos queremos hacer algo por aquellos que están, hermanos, en una situación difícil? Entonces, la Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 35, quiero que vayamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 9, versículo 35. Vamos a encontrar cómo el Señor tenía muy definida su visión y misión acerca del por qué estaba aquí en la tierra, el por qué vino a este mundo. Capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, versículo 35. ¿Lo tenemos, hermanos? Lo leemos juntos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Dios, que esta mañana tú puedas hablarnos, tú puedas edificarnos a través de ella y puedas retarnos, Señor, y comprometernos a poder tener compasión por todas las naciones. En tu nombre oramos esta mañana. Amén y amén. El Señor Jesús, hermano, desde el comienzo de su ministerio se involucró con su pueblo, se involucró con la gente desposeída, se involucró con aquellos que necesitaban un toque divino, con aquellos que estaban pasando problemas, con los que tenían grandes necesidades, y estaba ahí cerca de ellos. Jesús estuvo con gente pobre, estuvo con gente rica, estuvo con mandatarios, estuvo con soldados, estuvo con una diversidad de personas a las cuales él sabía que había que suplirles una necesidad. Entonces, ¿por qué hizo todo esto? Porque él tuvo compasión de nosotros, él tuvo compasión del ser humano y de las situaciones que pasamos cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer, hermanos, para nosotros tener compasión por las naciones? ¿Qué debemos de hacer nosotros para tener compasión de las personas? Lo que Jesús hizo es que debemos de salir de nuestra comodidad. ¿Qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Salir de nuestra comodidad. Hoy, esta mañana, para congregarse en este lugar, usted salió de su comodidad. Amén. Estaba más cómodo estar en la cama, o estar en una hamaca, o no sé, ahí debajo de una palmera, allá cerca de una piscina, en la playa. Pero usted decidió venir a la casa del Señor. Salió de la comodidad, pudo haber hecho cualquier otra cosa, o todavía estar en la cama roncando a esa hora. Pero no, ¿verdad? Se levantó temprano y quizás terminaron tarde ayer la actividad, había que estar muy temprano ahora de nuevo, pero salimos de nuestra comodidad. Jesús, esa palabra que leímos, se puede leer como muy fácil, muy rápido. La Biblia dice en el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Cuando la Biblia dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, esa palabra recorrer implica que caminaba largas distancias, hermanos. Amén. Y para caminar largas distancias significaba que él tuvo que dejar su lugar de comodidad. ¿Cuál era el lugar de comodidad de Jesús? Su casa, su taller de carpintería. Él era parte de una familia. Su padre era carpintero, tenía su negocio. Y para lograr él llegar a las necesidades del pueblo, él tenía que dejar de un momento la comodidad a la que había sido expuesta o en la que había sido criado. Y en un momento dado le dice al Señor a sus padres, bueno, tengo que irme y tengo que cumplir mi misión. Y dice la Biblia, recorría Jesús. Entonces recorrer significa lógicamente que caminaba largas distancias. Y caminar largas distancias entonces era caminar largas distancias. Es diferente ahora, hermano. Todavía a nosotros de repente nos cuesta todavía entender qué es caminar largas distancias, porque el estilo de vida nos ha llevado a que no caminamos mucho. Amén. Bueno, cuando uno va al doctor, ¿qué le recomienda el doctor a 1 hora? ¿Verdad? Saca a caminar, ¿verdad? Haga un poco de ejercicio, porque normalmente uno hace todo hace un carro, un mototaxi, en la moto, un microbús, en el bus, en cualquiera de estas cosas, ya no camina grandes distancias. Pero cuando la Biblia dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, significa que él caminaba largas distancias, hermano. Tenía que ir de un lugar a otro a pie.
Y significa eso que, por ejemplo, nosotros venimos acá a la iglesia y nos dieron agua. Pues hace 2000 años no habían botellitas con agua. No había una forma de tener esa comodidad, ¿verdad? Ahora tenemos la comodidad de decir, uno tiene una botellita con agua, tiene un medio de transporte y se puede mover de un lugar a otro. Bueno, ahora hay hasta zapatos adecuados para caminar. Y hay gente que dice, estos zapatos son para caminar, estos zapatos son para correr, estos zapatos son para jugar en cancha sintética, estos otros son para jugar en cancha con grama. Y tenemos diferentes. Jesús no podía darse todos esos lujos. A lo sumo Jesús tenía un par de caites. Amén. Era lo mucho a lo que él podía aspirar. No tenía otro, quizás a lo sumo tenía para llevar agua una bolsa de cuero de cabra, ¿verdad? Hecha de cuero de cabra, y ahí podía llevar un poco de agua y con eso aguantar y caminar 3, 4, 5, 6, 7 horas, y luego de eso poder beber. No sé qué tan rico pudo haber sabido el agua en un cuero de cabra, si era buena o qué sabor habrá tenido, pero esa era la única forma que él podía tener. Ahora, recorrer también, ¿qué significaba recorrer esas grandes distancias? Era entrar en incomodidad, en cansancio, en inclemencias del clima, peligros y quién sabe qué otras situaciones con las que se pudo él haber atravesado al salir, al ir y recorrer. Hace años, las situaciones en las iglesias aquí en El Salvador eran muy diferentes, y los que tenemos ya varios años de ser cristianos, yo me recuerdo, mis papás me contaban que cuando ellos iban a una invitación, y decían, vamos a ir a tal iglesia, ellos tenían que ir a pie, porque a lo sumo había algún camión en el caserío. Pero la gente no tenía carro, no tenía. Entonces, y contratar ese camión muchas veces era caro, así que ellos tenían que caminar. Y para ir a ese lugar, yo todavía me recuerdo que fui un par de veces con ellos cuando me llevaban, ya estaba chiquitito, y llevaban a lo sumo una lámpara que le llamaban las lámparas Coleman. No se acuerdan, ¿verdad? Y que nunca pude encender una cosa de esas, pero las encendían y ¡pum! ¿Verdad? Encendía y ahí estaba la lámpara Coleman, y esa lámpara la ponía, alguien iba adelante, ¿verdad? Con la lámpara, y los demás iban detrás llevándose las piedras, porque hasta atrás ya no alumbraba. Entonces ahí iban, pero recorrían. Me recuerdo que mis papás decían que para ir a un culto se iban 3 horas antes normalmente, porque había que caminar 3 horas para llegar a la iglesia. Llegaban, hermanos, y comenzaba el culto y comenzaba el elevamiento, y la iglesia entraba en calor y en poder, y venía el Espíritu Santo y comenzaban a danzar, y los cultos duraban 3, 4 horas, y allá como a las 11 de la noche estaba terminando el culto, y a esa hora había que regresar, y estaban llegando a la casa de regreso tipo ¿qué? 2, 3 de la mañana, gozosos. Amén. Después de recorrer largas distancias, después de ir allá a esos lugares lejísimos, entonces había un ambiente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el alcanzar al perdido significa entonces que yo tengo que salir de mi comodidad, hermano. Ahora imagínense cuántas incomodidades tuvo que pasar el Señor Jesús caminando en esas largas distancias, cuántos peligros habrán habido. Hermanos, como hay peligros hoy en el 2018, también habían peligros hace 2000 años en los tiempos de Cristo. Así como habían peligros entonces, también hay peligros en ese tiempo. Y uno sabe que es peligroso, que cuesta caminar, ¿verdad? Que hay situaciones difíciles. Pues hace 2000 años también era peligroso, porque en la situación, en el medio ambiente en que Cristo desarrolló su ministerio, fue una situación difícil. Recuérdense que Israel había sido invadido por el Imperio Romano. El Imperio Romano prácticamente estaba al mando. Los judíos estaban pidiendo levantarse contra el imperio. Deseaban que viniera un Mesías que los liberara, que peleara contra los opresores. Y habían revueltas, había un caos, habían impuestos más allá de lo que podían pagar, les quitaban las tierras, les quitaban los hijos, les quitaban los animales, y una situación, era un caos el que estaban viviendo.
Y Jesús mismo tuvo que enfrentarse ante todas estas situaciones. Aún en su nacimiento, Él por poco lo mata. Entonces los peligros eran iguales. Así que cuando el Señor recorría esas grandes distancias, se tenía que encontrar con diferentes peligros, situaciones difíciles, animales, inclemencias del clima. No habían paraguas, no habían chaquetas, no había nada de lo que tenemos ahora. ¿Qué podríamos decir, hermanos, que en nuestros tiempos sería salir de nuestra comodidad y que nos volvería incómodos? Por ejemplo, algo que nos da comodidad ahora a nosotros es tener un celular. ¿Cuántos tienen celulares aquí? ¿Amén? Entonces es algo que nos vuelve, ¿verdad? Que nos ayuda a estar cómodos. ¿Y qué pasa cuando comienza a descargarse la batería? Y comienza uno a afligirse, ¿verdad? Como que algo malo va a pasar. Uy, pues ya se me está descargando el celular. Y por favor, se manda el cargador. Ay, pues ya solo el 10%. Y lo voy a poner en modo de ahorro. Porque como que el mundo se va a venir encima de uno. Nosotros salimos y de repente no llevamos los cargadores y estamos, Dios mío, y si no conocemos la iglesia, y si nos llaman y andamos ahí como que fuera esa es parte de nuestra comunidad, del carro y todas esas cosas. Entonces, creo, hermanos, que ustedes como iglesia de alguna manera han salido de la comodidad a la incomodidad. El estar aquí, están pagando un precio, ¿no? Y gloria a Dios, mire, está lleno esto acá. Entonces, y están quizás en un lugar que yo podría decir, no, hombre, yo voy a ir a la iglesia cuando ya tenga un tabernáculo terminado, con ventilación y toda la cuestión. Bueno, yo quiero regresar entonces, amén. Pero por el momento ustedes están pagando un precio. Están aquí, amén. Están en ese lugar. Y no les ha importado si no están todas las condiciones que necesitan, pero están acá dispuestos a alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Entonces están acá, están listos, están saliendo, están yendo a buscar al perdido. Entonces parte, hermano, de tener compasión por el perdido es que yo tengo que salir de mi comodidad. Y como decía el hermano, vamos a invadir primavera, vamos a invadir primavera. Entonces vamos a ir a las calles, vamos a predicar desde una esquina, vamos a ir casa por casa, vamos a orar por los enfermos, vamos a hacer esto. Y mientras unos hacen una cosa, otros hacen otra, otros están aquí, otros están allá. Y entonces la iglesia de Betel no va a dejar de crecer. ¿Cuántos dicen amén? Porque están creciendo, están trabajando, están pagando un precio, están yendo más allá de la comodidad. Y dicen, no, ¿verdad? Y mira, allá haciendo comida, otros allá metidos en el hoyo, amén, porque han decidido salir de su comodidad, amén. Entonces, la clave, hermanos, para poder cambiar nuestra sociedad y poder hacer lo que Cristo hizo es salir de nuestra comodidad y hacer el trabajo al cual Dios nos ha llamado, ir y hacer lo que Él nos está pidiendo. Jesús mismo contó una historia cuando Él estaba acá, de un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Se recuerdan de esa historia? Y que mientras viajaba de Jerusalén a Jericó fue asaltado por los ladrones. Y los ladrones le quitaron todo, lo golpearon y lo dejaron prácticamente como muerto. Y lo dejaron ahí tirado. Y el hombre quedó herido, quedó dañado, quedó prácticamente muriendo. Y se fueron los ladrones. Pero de repente venía un sacerdote que servía, ¿verdad? Y vio al hombre que estaba ahí y dijo, uy, ¿verdad? Está muerto. Y me imagino que había sentido lástima. Mi hijo chiquito cuando está viendo caricaturas y se cae algo y dice, pobrecito. Entonces me imagino que el sacerdote debe haber dicho al ver al hombre tirado, pobrecito. Pero se fue, no hizo nada. Eso no es compasión, hermano. Pobrecito podemos decir todos, amén. Pero luego dice que vino un escriba que también servía y pasó y de igual manera vio al hombre tirado, sangrándose y dijo, está muerto. Y una vez más, me imagino que dijo, pobrecito. Pero después vino uno diferente. Vino el samaritano, dice, y viajando en su carro, en su coche, con caballos quizás, y ve al hombre. No solo lo vio, pudo haber dicho como primero, haber dicho, pobrecito.
Pero no solamente, sino que fue llamado ¿a qué? A compasión. Detuvo la marcha de su carro, se bajó del carruaje donde venía, fue, y me imagino que cuando llegó cerca, el hombre pujó, ¿verdad? Y él dijo, uy, porque está vivo. No, entonces tuvo que hacer algo, regresó a su lugar, trajo agua, trajo venda, lo lavó, lo limpió, pero no solamente eso, sino que lo tomó, lo subió a su transporte, lo llevó al pueblo más cercano, lo metió a un lugar bueno y le dijo, todo lo que necesite, yo lo pago. Amén. Y Jesús dijo, ¿quién fue llamado a misericordia? ¿Quién fue llamado a compasión? El que hizo algo por el que estaba desvalido. ¿Cuántos vamos a ser llamados a compasión esta mañana? Amén. Hay mucho que hacer, hermanos, en Quesaltepec. Hay mucho que hacer por el vecino, por la vecina. Hay mucho que hacer por aquellos caseríos, aquellos lugares que usted conoce. Hay tantas cosas que podemos hacer por transformar nuestra ciudad. ¿Para quién? Para Cristo. Pero entonces yo tengo que salir y buscar con un corazón compasivo, ir y hacer la labor que Dios me está llamando. El Señor Jesús visitó ciudades grandes, ciudades pequeñas, ricas, pobres, recorrió caminos oscuros, conoció gente de todas las clases sociales, sanó enfermos, enseñó en las sinagogas. Su pasión y su interés por las almas de todos se anteponía a vivir en comodidad. Amén. Entonces tenemos que vivir el ejemplo de Cristo. ¿Qué nos está moviendo a nosotros a ir a Costa de Marfil? La compasión por los perdidos. El saber que hay miles y miles y miles de personas en ese lugar que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y eso ha hecho que en nuestro corazón, durante muchos años habíamos estado orando por ir y predicar al mundo musulmán. Ese era nuestro llamado, ir al mundo musulmán. Se nos abrieron puertas para ir a otros países, pero nuestra pasión y nuestro deseo era poder ir al mundo musulmán. Así que estuvimos orando y hace unos años se nos abrió la puerta para ir a Kirguistán, en Asia Central. Y estamos prácticamente ya en el proceso para poder ser aprobados e ir a Kirguistán. Pero en ese proceso, los misioneros que estaban ahí, en un país islámico, los descubrieron que eran cristianos, porque íbamos a ir a ese lugar. Ahí no se puede ir como cristiano, uno no puede ir ahí con una Biblia en mano y decir el Señor les ama, ¿verdad? Y nada, es una cuestión, teníamos que entrar así clandestinamente, por decir así. No podíamos decir que íbamos a entrar, nosotros íbamos a entrar como a dar capacitaciones, cursos de electricidad. Ese iba a ser nuestro medio. Entonces y Dios me permitió estudiar y salí como técnico de ingeniería eléctrica en el ITCA, y luego el Señor me ha permitido estudiar ingeniería industrial. Y entonces íbamos a entrar como profesionales a dar cursos de capacitación para que la sociedad mejore en ese lugar. Pero los descubrieron a los hermanos que ya estaban ahí, los expulsaron, les dieron un mes para salir, o tenían que pagar creo que $100 por día si se pasaban de la fecha, o terminar en la cárcel. Así que los pobres tuvieron que armar maletas de la noche a la mañana, porque la policía secreta los había descubierto que eran cristianos. Ese es el precio de pagar. Ese es el precio que hay, esa es la incomodidad. Así que ellos habían trabajado durante 5 años aprendiendo el idioma ruso, y de la noche a la mañana están fuera, señores. Tienen que ir a otro país a aprender otro idioma y comenzar desde cero, ¿verdad? Y decir, nos tardamos 1 o 2 años aprendiendo ruso, y ahora de la noche a la mañana me mueve el Señor a otro lugar. Pero ¿qué es lo que me mueve a ese lugar? Diga conmigo, la compasión. La compasión, el poder ir. Entonces, hermanos, ya no pudimos, y luego se abren las puertas en este país. El año pasado vino un misionero que está ahí en Costa de Marfil. E increíblemente, digo increíblemente, hermanos, porque el mundo es tan grande y El Salvador tan chiquito. Amén. Entonces, pero este misionero americano, de alguna manera, él ve la necesidad que hay en Costa de Marfil. Es enorme, como les digo, es una extensión territorialmente hablando enorme. 22 millones de personas, más de 22 millones de personas, donde el Islam es lo más fuerte, el animismo y otras religiones dentro de las tribus.
Y entonces el Señor pone en su corazón, increíblemente en este misionero, venir a El Salvador. Y él vino el año pasado a El Salvador para reunirse con el hermano Jeremías Bolaños y decirle: hermano Jeremías Bolaños, en Costa de Marfil necesitamos obreros y necesitamos que los salvadoreños vayan a Costa de Marfil y prediquen el evangelio. Amén. Entonces el Señor, y nosotros habíamos estado orando: Señor, ¿verdad?, ábrenos puertas en el mundo musulmán, ábrenos puertas en el mundo musulmán. Y entonces cuando Él viene, ¿quiénes creen que fueron los llamados para poder decir: hoy es el momento, hoy es el tiempo, las puertas se han abierto? Nosotros habíamos dicho: heme aquí, envíame a mí. Amén. Y entonces en ese momento nos llaman, nos entrevistan, hacemos todo y estamos listos para poder ir a este lugar en un contexto musulmán a poder predicar el santo evangelio del Señor Jesucristo. Me dice el misionero, un americano, él me dice: vos vas a pasar allá por un musulmán convertido al cristianismo. Ellos no van a saber de qué parte sos originario, me va a decir, pero ellos van a verte como que sos un musulmán que te has convertido al cristianismo. Entonces Dios sabe todo, hermano. Dios sabe cómo lleva las cosas. Y ahí estamos entonces listos para ir a este país, porque Dios nos ha llamado a dejar nuestra comodidad, aquellas cosas que nos detienen, pero ahora ya no nos pueden detener, porque es prioridad el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces Dios nos llama a cada uno de nosotros a poder tener ¿qué? Compasión. Compasión. La compasión por las almas nace de nuestra pasión por Jesús. ¿Cuántos tienen pasión por Jesús aquí? Amén. Entonces, cuando yo tengo, hermanos, pasión por Jesús, eso se traduce en compasión por las almas. Yo no puedo, hermanos, tener pasión por Jesús y no tener pasión por las almas. Si yo tengo pasión por Jesús, entonces eso es automático. Yo también tengo compasión por las almas. Entonces, toda alma apasionada, hermanos, es imposible estar apasionado por Jesús y no estar apasionado por las almas. La compasión por las personas afecta, hermanos, todas las áreas de nuestra vida. El Señor quiere que amemos a la gente. Y así como amo a Jesús, entonces voy a amar a Quesaltepeque. ¿Cuántos aman a Quesaltepeque? ¿Cuántos creen que Quesaltepeque puede ser para Cristo? Amén. Porque entonces cuando yo me apasiono por Jesús, me voy a apasionar por el perdido. Hace años, en mi adolescencia, yo me alejé del Señor. Y andaba perdido, mal. Comencé a tomar, comencé a fumar, comencé a hacer varias cosas malas. Y entonces yo sentía que mi vida iba de mal en peor, de mal en peor. No sé a dónde estuviera a esta altura de la vida si el Señor no hubiera levantado a alguien que tuviera compasión por mi alma. Así que me recuerdo, hermanos, que en la adolescencia me encontré un amigo que comenzó a insistirme, a invitarme: vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos. ¿Cuál creen que era la respuesta? Yo no, a la iglesia es lo menos que quiero, yo no quiero nada con Dios. No me invité porque no voy a ir. Pero ese tipo, hermanos, tenía pasión por las almas. Me insistió, hermanos, insistió. Y el sábado en la noche yo me iba a dormir y le decía a mi mamá, le decía: si mañana viene Gilmar a buscarme, dígale que no estoy. Esa era la orden que yo le daba. Si mañana me viene a buscar, dígale que no estoy. Pero mi mamá era cristiana, entonces en la mañana estaba el famoso Gilmar, ton. Buena, le decía, niñatera está de mir. Y yo estaba despierto en el cuarto. Y mi mamá le decía: está dormido, le decía. Ay, cuando mi mamá le decía está dormido, era como sentía que me jalaban del pelo. Y lo peor, le decía: pero si quiere, le decía, entre. Y yo era como, agarraba la cobija, me encapuchaba hasta arriba como que era muerto, y estaba ahí haciéndome el dormido. Y este muchacho me agarraba una silla y se sentaba junto a la cama. Yo ahí está como roncando. Y él se quedaba ahí y decía: yo sé que estás despierto, Ademir, me decía. Entonces ya me descubría y le decía: voy a ir a la iglesia, le decía, pero si me esperas, me voy a bañar. Está bueno, me decía, está bueno. Y agarraba la toalla, hermano, y comenzaba pasitos, hija. Pasito tum. Ahí despacito.
y me bañaba y salía despacito. Y hicieron la canción. Entonces, me trataba, hermanos. ¿Qué es lo que yo quería con ese muchacho? Que se aburriera y que se decepcionara, que dijera, este no quiere nada, y que cuando saliera ya se hubiera ido. Yo deseaba eso, que cuando salga que mi mamá me diga, fíjate que se fue, ¿qué creen que hacía el muchacho? Aquí estoy, voy a ir, le decía, pero voy a comerte primero. Comenzaba a comer despacio. Todos los domingos llegábamos tarde al culto. No sé cuántas veces lo regañaron al pobre hermano por mi culpa, pero él insistió. Y un día terminé reconciliándome con el Señor y bautizándome en esa iglesia, porque Él tuvo compasión de mi alma. Entonces, cuando nosotros tenemos compasión por las almas, vamos a salir de nuestra comodidad. Él salía de esa comodidad cada día, bien temprano, y esperaba pacientemente. Así de que años más tarde me lo encontré. ¿Qué tal? Me dice, ¿cómo está? Y que no sé qué, y que no sé cuánto. ¿Y qué haces? Me dice. Y yo le digo, soy pastor. Se me quedó viendo. Y haber dicho no, tanto que costó, que fuera allí, no, pero soy pastor, en serio, me dice, sí soy. ¿Y sabes qué? Dice, voy a salir al campo misionero, el Señor me ha llamado a las misiones. Y se quedó asustado, y me imagino que esa noche fue y dio testimonio en la iglesia de lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano. Amén. Entonces, hermanos, si usted está trabajando con alguien, si usted está invitando a alguien y siente que está duro, hermano, no hay piedra tan dura. Miren en ese hoyo que están haciendo ahí. Entre varios agarran las piedras hasta que se rompe. Pues la compasión terminará, hermano, rompiendo la piedra más dura. Yo soy testimonio de eso. Estaba duro, estaba difícil, pero un hombre, un joven que tuvo amor, que tuvo compasión, luchó hasta que me vio convertido. Y gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, porque si no fuera por este muchacho, yo no estaría aquí, estaría quizás muerto, sería un alcohólico, sería un drogadicto, no tuviera una familia linda, mi vida sería un total fracaso, porque Satanás me iba a llevar de mal en peor. Pero cuando venimos a Cristo todo cambia, hermano, y el Señor ha venido para darnos una vida, y una vida en abundancia. ¿Cuántos tienen vida abundante en este lugar, hermano? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque el Señor cambia todas las circunstancias, Dios cambia todo el entorno de nuestra vida, y uno puede sentirse feliz. Entonces, hermano, pero hubo necesidad de que un muchacho tuviera compasión, se apasionara, se convenciera de que era posible que Dios transformara la vida de Ademir. Y entonces ahora estamos acá dando testimonio. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Señor con nosotros, iglesia? ¿Qué es lo que ha hecho el Señor con nuestra vida? La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, mas vosotros, dice la Biblia, sois linaje escogido. ¿Cuántos somos linaje escogido en ese lugar, hermano? Real sacerdocio. ¿Cuántos somos un real sacerdocio en ese lugar? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos vamos a dar testimonio, hermanos, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Que nos sacó de las tinieblas y ahora estamos en su luz admirable. Dios ha hecho una serie de cosas en nuestra vida porque quiere que nosotros seamos sus testigos en esta tierra. Entonces, hermanos, compasión por las almas significa que Dios ya me preparó, Dios ya hizo las cosas en mi vida, y ahora estoy listo para hacer la voluntad del Señor. Esa mañana, hermanos, la Biblia dice ya en versículo 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. El Señor vio las multitudes, tuvo una visión general de quiénes eran las personas que le seguían, y ahí vio rostros cansados, llenos de temor, tristeza, desesperanza. Y inmediatamente al ver las multitudes, dice la Biblia, tuvo compasión de ellas. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo, hermanos? Que debemos de ser sensibles como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Y ver, hermanos, que hay gente que aunque veamos que son indiferentes, que aunque veamos que quizás no les importa, que no quieren nada con Dios, allá, hermanos, en lo profundo de ese ser hay una necesidad de Dios.
Y entonces nosotros debemos de ver esos corazones, esas vidas, esos rostros cansados y sentir compasión por ellos. Si usted sale ahora a las calles, va a haber multitud de personas. Si usted pasa por la American Park el día viernes a las 5 de la tarde, cualquier día de las 5 en adelante, se para el tráfico y son multitud de personas saliendo de estos lugares. Pero al ver a esas cantidades de personas, uno puede ver que hay necesidad de Dios, que necesitamos seguir predicando, que necesitamos seguir esforzándonos y haciendo el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Hay una historia que a mí me encanta para la Alemania nazi, lo que pasó hace unas décadas en la Segunda Guerra Mundial, y lo que pasó con el pueblo judío. Ustedes saben más o menos la historia, cómo la Alemania nazi o Hitler propuso destruir a Israel y matar a los judíos. Bueno, en realidad él llegó a asesinar a 5 millones de judíos en el periodo que él... Y cuéntales las historias de lo que pasaba en Alemania, que por las tardes las ciudades se vestían de blanco. Y cuando se llegaba a las ciudades parecía ser que había nevado, porque estaban los techos blancos, las calles blancas, las aceras blancas. Y cuando la gente iba y tocaba, no era nieve la que había caído, eran cenizas. Y esas cenizas provenían de todos los judíos, niños, jóvenes, ancianos, que habían sido calcinados por la mañana, que habían sido metidos a los hornos y los habían quemado. Y como cuando queman un cañal y comienzan el viento a llevar las cenizas, así de los lugares donde estaban quemándolos, comenzaban a volar las cenizas, y las ciudades se vestían de blanco de aquellos que habían sido asesinados, quemados. Y en medio de esa catástrofe, Dios tocó la vida de un hombre alemán llamado Hitler. Y Hitler, siendo alemán, él dijo: no es posible que no podamos hacer nada por los judíos. Y a pesar de que hacer algo por los judíos le podía haber costado la vida, él dijo: yo voy a hacer algo por rescatar y salvar la vida de los judíos. Él dijo: voy a poner una empresa y voy a construir cacerolas, voy a construir ollitas para el ejército nazi. Y fue y le vendió la visión al ejército y les dijo: yo voy a construir los utensilios que ustedes necesitan en la guerra, pero para construir estos utensilios yo necesito mano calificada. Y las manos calificadas que él contrató fueron judíos, y comenzó a buscar a un judío, a otro judío, a otro judío, y contrató cientos de judíos para que trabajaran en su empresa, porque mientras estaban dentro de su empresa, el gobierno nazi no los podía matar porque les eran útiles. Entonces, pero él al final no era tanto hacerse rico, sino que quería salvar la vida de estos judíos. Y mientras duró la guerra, él siguió contratando un judío más. Terminó la guerra y él tenía que irse a su ciudad natal, y podría ser descubierto por lo que había hecho y lo podían matar. Así que se acerca el contador y le dice: señor Hitler, aquí está una lista con la firma de todos. Y ahí ven a los hombres, mujeres, ancianos, niños que están sonriendo. Y ellos han escrito una carta y han firmado dándoles las gracias por lo que hizo por sus vidas. Y le dan un anillo y le dicen: el Talmud dice: el que salva una vida, salva el mundo entero. Y queremos darle este anillo como un recuerdo. Y entonces él es tocado y dice, al ver la gente, dice, se quita un broche de oro que tiene y dice: si hubiera vendido este broche, hubiera salvado a un judío más. Saca su cartera y dice: si no hubiera malgastado mi dinero en los restaurantes, hubiera salvado 5 judíos más. Y ve su carro que lo va a transportar y dice: si no me hubiera quedado con el carro, lo hubiera vendido, hubiera contratado muchos judíos más y los hubiera salvado. Y comienza a llorar. Y entonces el contador le dice: usted hizo lo que pudo, e hizo bastante. Un día nos vamos a presentar delante del Señor, hermano. Yo creo que lo que podemos decirle: Señor, lo que estuvo a mi alcance, yo lo hice. Lo que pude, yo lo hice. Hice lo que estaba
dediqué tiempo para la iglesia, dediqué tiempo para hacer la obra que tú me habías llamado. Si me hubiera dado más, yo le diría al Señor, si me hubiera dado un mes más de vida, pues yo hubiera alcanzado quizás otra familia, hubiera alcanzado otras personas. Entonces Dios, hermano, nos está llamando a nosotros a tener compasión, a hacer el trabajo, a hacer esas situaciones que el Señor nos llama cada día, porque las necesidades, los desvalidos, los desamparados siguen estando en nuestros días. Pero nosotros tenemos, hermanos, la luz del Evangelio. Nosotros tenemos la luz admirable de Cristo. Nosotros somos, hermanos, la esperanza para este mundo que se pierde. Somos nosotros los llamados. Estaba viendo un testimonio hace una semana, no lo que está pasando en Siria hoy, anoche o antenoche, esta semana, sino que hace unos meses. Son una familia misionera que está en Siria. Y van y le hacen una entrevista a él en Siria y le dicen al pastor, al misionero, ¿cuánto tiempo más va a durar esta crisis? Y él se queda viendo las cámaras y dice, no sé, solo Dios sabe. Y le dice, ¿por qué no te vas de este país? ¿Por qué no salís? Este es un país peligroso. Y él dice, eso me impactó a mí, él dice, los embajadores de las demás naciones se han retirado de Siria. Y eso ya es malo. Pero si los embajadores del reino de Dios nos retiramos de este país, entonces eso sería lo peor que le puede pasar a esta nación. Así que vamos a estar aquí en ese lugar, cueste lo que cueste, porque nosotros no podemos retirarnos. Nosotros somos la única esperanza para esa nación. Nosotros somos la esperanza para este mundo perdido. Nosotros tenemos las respuestas. Nosotros tenemos el poder. Nosotros tenemos las cosas que Dios nos ha dado, nos ha fortalecido, nos ha dado las llaves de su poder, de su reino, para poder llevar esperanza a este mundo que se pierde. Entonces Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Y el Señor dijo, a la verdad, dijo Jesús al ver las multitudes, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos hermanos van a decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí? Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Los que vamos a ir quizás más lejos, pero aquí en nuestro país el Señor necesita más obreros cada día, hermano. Más personas que se levanten y le digan al pastor, hermano, aquí estoy, aquí está mi carro, aquí está mi casa, aquí está mi hogar, aquí está lo que tengo para el reino. ¿A cuánto vamos a salvar? Me decían, hermano, el pastor me decía, mire, estamos con hogares listos, necesitamos líderes. Así que esta mañana, hermano, Dios lo está hablando y le está poniendo la mirada en usted. Usted puede ser esa persona que puede salvar a vidas. El que salva una vida, salva el mundo entero. Porque salvó una vida, salvó a sus hijos, salvó a su familia, salvó una generación. Y hay una última ilustración que leí y que me llama mucho la atención. Hay un barco que se estrella y la gente comienza a morir, comienza a ahogarse, y de los 900 excursionistas que iban, 600 se ahogaron, murieron. Y cuando el barco se estrella, hay dos lancheros cerca, y uno de ellos dice, estoy cansado, tengo sueño, y en medio de esta niebla nadie me va a ver, y se va a su casa. Los dos tuvieron que compadecer por el caso. Interrogando al primero, le dicen, ¿qué hizo cuando escuchó los gritos de los que se ahogaban y pedían auxilio? Y él dijo, nada. Y le dicen, ¿no se siente avergonzado de no haber hecho nada? Y él contesta, la vergüenza me acompañará hasta la muerte. Entrevistando al segundo, le dicen, ¿qué hiciste cuando oíste los gritos de los que se ahogaban? Él dice, tomé mi lancha, remé lo más fuerte que pude para llegar hasta el barco que estaba náufrago. Tomé a los niños y tomé a las mujeres y tomé a las ancianas hasta que ya no pude meter uno más porque era peligroso. Y salí de ese lugar con este grito, Señor, Señor, ¿quién tuviera un barco más grande? ¿Quién tuviera una lancha más grande para poder salvar más vidas?
Y eso es lo que el Señor nos está llamando. Este mundo agoniza. Nuestra sociedad grita pidiendo auxilio porque se están hundiendo y van a un mar de perdición, van a un mar, hermanos, de castigo eterno. Y nosotros tenemos que abrir nuestros oídos y oír esos gritos y hacer algo. Esta casa, este templo es la lancha que el Señor nos ha dado. Amén. Aleluya. Su carro es la lancha que el Señor le ha dado, hermanos. Su negocio es la lancha que el Señor le ha dado. Su casa es la lancha que el Señor le ha dado. Cada cosa que le pertenece es el medio que Dios le ha dado para hacer algo por lo que se pierde. Amén. Entonces yo tengo que disponerme y hacer. Eso es lo que el Señor hizo. Tuvo compasión. Y el tener compasión se dio a sí mismo y murió por ellos, porque era la única forma de que podía tener esperanza la humanidad. Y termina muriendo en la cruz del Calvario, porque sabía que era la única forma. Termino, hermanos, diciendo que en Costa de Marfil, un país de África Occidental con 322.000 kilómetros cuadrados, reconoce Costa de Marfil más de 60 grupos étnicos divididos en 4 grupos principales: los mandingas en el noroeste, los voltas en el noreste, los Kru en el suroeste y los Akan en el sudeste. Los marfileños nativos representan el 77% de la población y alrededor del 20% de la población consiste el siguiente de trabajadores de los países vecinos como Liberia, Burkina Faso, Guinea, Mali. Y ese hecho ha creado una tensión étnica y religiosa creciente que llevó a una guerra de 12 años, ya que la mayoría de esos trabajadores son musulmanes, mientras que la población de origen nativo es en gran parte animista. El idioma oficial es el francés, que se enseña en las escuelas y sirve como una lengua franca en las áreas urbanas, mientras que se hablan unos 65 idiomas en el país, siendo uno de los más comunes el dioula. Se estima que el 63% de la población marfileña vive por debajo del umbral de la pobreza. Y como suele ocurrir, la pobreza afecta especialmente al medio rural. Por otro lado, el fenómeno de los niños en la calle está también muy extendido en este país. El acceso a los servicios sanitarios es especialmente problemático. La tasa de mortalidad de los menores de 5 años es muy alta. Aproximadamente 1 de cada 10 niños muere al nacer. La principal causa es la malaria, falleciendo una media de 60.000 niños cada año por ese motivo. También es frecuente que las diarreas, las infecciones respiratorias terminen con la vida de los más pequeños. En Costa de Marfil, cerca de 1 de cada 3 niños se ve obligado a trabajar para satisfacer tanto sus necesidades como las de su familia. Hay más de 5.000 niños trabajando en las plantaciones de cacao, de los que menos del 1% reciben algún tipo de remuneración. Un caso más grave es los niños marfileños que arriesgan sus vidas diariamente en las minas, donde las condiciones de vida son más que precarias. Más del 40% de la población de Costa de Marfil no tiene acceso a instalaciones sanitarias básicas. El problema es especialmente grave en regiones rurales donde más de 4 millones de personas todavía no beben agua potable. Por ese motivo, numerosos niños mueren de enfermedades como la diarrea o transmitidas por el agua. Oremos por la niñez y juventud marfileña, víctima de todo tipo de abusos, maltratos, violaciones a sus derechos, matrimonio forzado y abandono. Oremos por los miles de niños abandonados y que deambulan por las calles de Costa de Marfil sin esperanza alguna, así como por aquellos usados como soldados, porque Costa de Marfil está en la lista negra de las Naciones Unidas como naciones que todavía ocupan a niños como soldados. Oremos por el surgimiento de ministerios cristianos infantos juveniles que sepan atender a este sector tan importante y a la vez vulnerable y salvación en Cristo. Oremos por los enfermos, particularmente por aquellos que sufren los estragos de la epidemia del VIH-Sida. Oremos por los niños que han quedado huérfanos a causa de dicho flagelo. Oremos por un despertar espiritual en esta nación africana, por un mover sobrenatural del Espíritu Santo, por el surgimiento de programas de discipulado, por el envío de misioneros llenos del poder del Espíritu Santo y por nuevos llamados a esta nación. Solo quiero dejar un himno, hermanos, que hemos cantado muchas veces nosotros
que se llama He decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos hemos? Amén. Aleluya. Quiero que lo escuchemos y luego vamos a orar, tomar un tiempito de oración. Sí, amén. Lo vamos a escuchar porque no tenemos el video, pero escuchen. Hoy en día nos ponemos del lado de la iglesia perseguida. Queremos ser uno con ellos, en el cuerpo de Cristo, porque todos hemos tomado esta decisión. Cada uno hemos afirmado, he decidido seguir a Cristo. Algunos sufrimos más, otros menos, pero cuando una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos con ella. Los que disfrutamos de más libertad, también tenemos una oportunidad para iniciar un cambio. Y esto comienza con la oración. No hay vuelta atrás. Muchos se enfrentan a esta realidad a diario y a pesar de ello, siguen adelante. ¿Podemos hacer menos que ellos? Ruego que ores por los que tienen su fe, pero no tienen libertad. Seamos uno con ellos, en oración. Póngale su mano a su hermano ahí en el hombro. Piensa por un momento en aquellos que están pasando la persecución, los misioneros que tenemos en Siria, que están pasando una situación difícil. Hay una familia que nos va a ayudar a nosotros con los vuelos. De ayer antes estábamos hablando. Me dice, acabamos de enviar a nuestro misionero, me dice así. Luego vinieron las noticias de los bombardeos, la compasión. Nos va a llevar a donde sea y como sea. Este mundo necesita a Cristo. Señor, esta mañana oramos por las necesidades, por este mundo, por aquellos Padres Santos que aún no te han escuchado, pero hay, Señor, pastores, misioneros, Señor, que están predicando, líderes, miembros de iglesia, líderes, Señor, que están pagando un precio, porque tu evangelio, Señor, se escuche, sea conocido, Señor, a pesar de la persecución, a pesar del dolor, a pesar, Señor, de la incomodidad, a pesar, Señor, del peligro, a pesar de cada una de esas cosas, Señor, que tú también viviste en esta tierra, Señor, con el fin, Señor, de que aquellos que no te conocían, te conocieran. Y esa mañana, Señor, nos unimos como iglesia, Padre, para levantar nuestra voz y pedir, Señor, en favor de cada hermano, cada hermana, Señor, que ha dejado la comodidad para ir, Señor, a estos lugares, Señor, de peligro, de persecución, y darte a conocer, predicar tu evangelio, llevar la buena nueva de salvación a aquellos que no las tienen, Señor. Esta mañana, Señor, oh Espíritu Santo, te pedimos que tú llegues, Dios, a esa vida, los envistas de tu poder, los llenes, Señor, les des sabiduría, les des milagros, Señor, que acompañen a su predicación, y que aquellos, Señor, que no te conocen, te conozcan, sus ojos sean abiertos, Padre. Señor, esta mañana hacemos misiones a través de nuestra intercesión, a través de nuestra oración, a través de nuestro clamor, Señor, a través de nuestras palabras, Señor. Ten misericordia, Padre, de las naciones. Ten misericordia de Siria. Ten misericordia de los países asiáticos, africanos, europeos, americanos, Señor. Llega, Padre Santo, a cada vida. Toca, Señor, sus vidas, sus corazones, Señor. Abre puertas, Dios, donde están cerradas. Oh, Padre Santo, quebranta corazones que se han endurecido. Oh, Espíritu Santo, esta mañana, Señor, haz la obra, Padre Santo. Haz la obra, haz la obra, haz la obra. Te adoramos, Jesús, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor.
Glorificamos tu santo nombre esta mañana, Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, Señor. Y estás usando acá, Señor, a la iglesia para que otros te conozcan, para que otros vengan a tus pies. Para los que están perdidos en el alcohol, Señor, salgan de esta enfermedad. Para los que están en la droga, Señor, tengan una esperanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a hacer una cosa más. Si usted tiene un familiar, un amigo, un vecino que necesita conocer a Jesús, yo le voy a pedir que venga aquí al frente. Y que usted ya siente compasión y que va a comenzar a orar y que va a comenzar a visitarlo, va a comenzar a hacer algo por esa vida. Vamos a levantar un clamor por esas vidas. Venga aquí al frente. Aleluya. Vamos a retomar esta semana aquel plan